Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. La próxima semana vamos a platicar sobre uno de los aparatos más longevos en la carrera de los aviones en Estados Unidos, y es el F-4 Phantom. Estuvo en Vietnam, estuvo en Tormenta del Desierto, creo que todavía sigue dando lata, está con la Guardia Nacional, o sea, es un aparato que ha durado muchos años y que ha tenido un muy buen desempeño. Estábamos platicando sobre la guerra de Chechenia. Les decía yo que Imam Shamil es derrotado por fin en el año de 1864, y a partir de ahí tuvieron, y antes de la guerra de Chechenia en los 90s, tuvieron otras 18 intentonas de independencia. O sea, los chechenos simplemente no se dejan, los chechenos no quieren ser dominados por los rusos. La siguiente ocasión, que es la más importante, de la que más suena, es durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, cuando llegan aquí en dirección hacia los campos de Bakú, pues comienzan a azuzar a los chechenos, bueno, a todos los pueblos, ¿no? De ahí salen los cosacos de Blasov, para que se unan con ellos para poder independizarse de los soviéticos. Y entonces hay muchos hombres que se pasan a los alemanes. El ejemplo de los ejércitos de Blasov, de los Freiwillige de los pueblos del este. Y cuando los soviéticos comienzan a echar para atrás a los alemanes, Stalin ordena que deporten a 500,000 de chechenos de su tierra. ¿Por qué? Porque están acusados de ser sospechosos de haber apoyado a los alemanes y de haber instigado un golpe de estado en contra de Stalin. Entonces a 500,000 de chechenos los sacan de sus territorios. Cuando se los llevan desde Chechenia hasta territorios más allá del Medio Oriente, hacia tierras ya cerca del desierto, cerca de allá de la península del Medio Oriente, pues cerca de Mongolia, en ese camino se mueren más de 100,000. Esto se toma como parte de un genocidio, lo llaman como el genocidio de los chechenos, porque Stalin los mandó que se mueran, qué bueno, más que nada porque habían participado con los alemanes. Bueno, eso fue la sospecha, la acusación. En realidad es cierto que muchos chechenos no estaban de acuerdo con los soviéticos, pero también es cierto que muchos chechenos combatieron con valor contra los alemanes, ¿no? Que finalmente eran invasores, ¿no? Entonces, pero Stalin lo aprovechó, que siempre había sido un pueblo difícil y siempre les había dado lata, entonces lo aprovecha y los acusa a todos de traidores, y es que empieza todo lo que es la relocalización. Exactamente, y eso es importante, ¿no? Porque 100,000 son 100,000, son bastantitos. Aunque no lo parezca, estamos hablando que es un 20% sobre 500,000 personas. Y luego Stalin se muere, y hasta la década, hasta los 60s, Khrushchev es el que permite que nuevamente puedan regresar los chechenos a sus tierras. Cuando se empieza a gestar la primera guerra de Chechenia, es en el año de 1989, cuando el muro de Berlín cae, cuando la Unión Soviética se cimbra hasta sus más profundos cimientos y comienza a fracturarse, ¿no? Rusia, cuando la Unión Soviética se cae, Rusia se queda pues como una nación muy grande, ¿no? Y comienzan a ofrecer concesiones a los países que habían formado parte de la Unión Soviética, pues para que conformaran lo que es la Unión Soviética se cimbra hasta la Federación Rusa. Pero existen dos naciones que no, a los que los soviéticos, cuando la Unión Soviética se cae, los chechenos, Rusia se queda a otros que no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? A ellos se les dicen, nada, a ti no te voy a dar absolutamente nada, tú eres ruso, y obviamente pues a los chechenos no les parece, ¿no? Porque de repente todas las naciones que no se independizaron, pues comienzan a tener mejores prestaciones en cuanto se refieren a impuestos, a libertades individuales, obviamente desaparece el Partido Comunista, cada quien tiene su propio ejército, y a los chechenos no les ofrecen absolutamente nada. Esto no les parece, obviamente no les gusta en lo absoluto. Y esto a lo que va a llevar, pues es eventualmente a que ellos van a querer declarar la independencia de Chechenia.
El que toma el mando es un ex líder, es un ex general soviético, es el que se va a hacer cargo de las tropas, de las fuerzas que van a formar la revolución o la guerra de independencia de Chechenia. Lo interesante de esto es que cuando la guerra en Chechenia estalla, los soviéticos o a los rusos no le prestan la suficiente atención. El país está pasando, Boris Yeltsin es el nuevo presidente. Boris Yeltsin es un hombre complicado, es un hombre que dicen muchos que no tenía por qué haber llegado al poder, porque él sí era un político, pero más que político, él era un ingeniero, un arquitecto. Él había trabajado con la gente para hacer viviendas, para hacer crecer esto, para hacer crecer el otro. Las situaciones son raras, así como con Putin, las situaciones son raras y de repente llega al mando de una nación tan grande, un hombre que a lo mejor no era tan apto, exactamente. O sea, ¿el por qué toma el poder? Porque cuando se está intentando de golpe de estado para quitar a Gorbachev, él es el que sale a la plaza y encara a los golpistas. Y entonces él se vuelve el nuevo rostro y son raras, así como con Putin, las no era son raras y de repente tan apto como llega escena, de parte corrupto como él solo, ¿no? Y entonces, cuando los primeros combates en los 90s, en el año del 90 y cuando se esta intentona de golpe de estado 4, cuando los chechenos comienzan a llevar a cabo ataques en contra de las guarniciones rusas, lo que hace Yeltsin es que no le presta la suficiente importancia. Y a las únicas tropas que van a destacar para llevar a cabo esta guerra son tropas verdes. Y entonces, son tropas de reclutas, y son tropas no son de primera línea. Conscriptos. En el 94, son reclutas, cuando los chechenos comienzan a llevar a cabo ataques, porque su servicio militar, a base de es que no le presta la suficiente importancia. Ejército y a las únicas tropas que van a destacar para llevar a cabo las guardias, no se llevaron a nadie, o sea, agarraron así como que son chechenos, no te van a hacer absolutamente nada, ¿no? Y no le prestan la importancia, y esa parte es bien importante, ¿no? No son porque estas tropas de mala calidad, de mal entrenamiento, que sí tenían equipo, o sea, lo que sí hay que reconocerles que sí llevaban equipo medianamente moderno, o sea, todo era equipo pues bastante funcional, llevaban tanques, llevaban BMPs, llevaban aviones, llevaban helicópteros, chocan en contra de las tropas chechenas y son derrotadas una y otra y otra y otra y otra estas vez. Tropas de mala calidad, de mal entrenamiento, que sí tenían equipo, o sea, lo que decían que los chechenos eran rusos, o sea, que no tenían por qué llegar con actitudes tan agresivas o con actitudes genocidas en contra de quienes eran sus hermanos. Y la opinión pública es más o menos la misma. O sea, los rusos no tenían por qué hacer la guerra de una manera tan cruel en contra de los chechenos, puesto que ellos mismos eran sus hermanos. Y entonces, desde un principio la guerra a los rusos no les pinta bien. No les pinta bien porque la opinión pública está completamente en contra de Yeltsin. Y el parlamento no le da dinero. Y tampoco le da tropas especiales. Y Yeltsin, de repente esto se vuelve un problema porque es tal la mala opinión que se está formando que incluso le llegan a sangolotear lo que es su mandato, ¿no? Porque la campaña no está funcionando, porque los generales, él les hace instrucciones de que avancen hacia Grozny y los generales no le hacen caso, o cuando le hacen caso toman ofensivas a la mitad, o toman ofensivas mal hechas. El soldado ruso tiene mucho miedo de lo que les decía yo de la venganza de sangre, porque decían que en un principio los aparatos rusos que atacaban las ciudades de Grozny, había la población tomaba las placas o tomaba los números de identificación de los aviones. ¿Para qué? Para que el día de mañana
identificaran que el aparato AF, no sé qué cosa, número terminación 231, había sido piloteado por este hombre, y este hombre tenía su familia que vivía allá en Kiev, y entonces lo que iban a hacer es que iban a ir a atacar y a matar a su familia. Y se dieron casos 2 o 3 veces a donde sí comenzaron a escucharse sobre que las venganzas de sangre se estaban llevando a cabo. Y entonces los pilotos rusos lo que deciden hacer es borrar los números de serie y borrar los números de los aparatos, las identificaciones de los aparatos, para que en el dado caso de que cayeran prisioneros o de que sus aparatos fueran derribados, para que no los pudieran identificar. Esto a lo mejor no parece importante, pero sí es muy importante. ¿Por qué? Porque nos denota que las tropas que estaban combatiendo estaban completamente desmoralizadas. Ellas simplemente no querían ir a hacer la guerra. Cada ataque que ellos llevaban a cabo perdían a 3 o 4 contra 1. O sea, a pesar de que su superioridad en aparatos, en armamento, en municiones, en hombres, era una superioridad aplastante, no podían ganar. Y esto es algo que obviamente pues no le parecía mucho al camarada Yeltsin. Y además los chechenos, sabiendo que no podían enfrentarse de forma frontal contra un ejército de la magnitud rusa, aunque fuera de puros conscriptos, pues empiezan a aplicar tácticas de guerrilla. Ataques a convoys, explosivos, emboscadas, ataques a centros de distribución. Entonces, pues lo que hacen es obviamente aumentarle más caos a la situación. Y entonces pues ya los rusos tenían un verdadero pavor en contra de los chechenos, ¿no? Y también hay que mencionar que muchos de los líderes chechenos y también de los comandantes rusos, y llegó un momento en que empezaron a hacer cosas pues que iban más allá, ¿no? Empieza a haber ejecuciones sumarias, ataques contra civiles, bombardeos indiscriminados, de uno y de otro lado. O sea, es importante mencionarlo, que realmente llegó un momento en que se salió de las manos de todo el mundo. Vamos a pasar a un pequeño corte porque ya nos lo están pidiendo y regresamos.